En el mundo de la música mexicana, pocas rivalidades son tan legendarias como la que existió entre Vicente Fernández, el Charro de Huentitán, y José Alfredo Jiménez, el rey de la música ranchera. Estos dos íconos, que moldearon el corazón mismo de la música ranchera, parecían tener una división profunda, casi inexplicable. A pesar de haber trabajado juntos en ocasiones, su relación estuvo lejos de ser cálida. ¿Qué causó esta tensión entre dos de los nombres más grandes de la historia de la música mexicana? ¿Fue el complejo mundo de la propiedad creativa, inseguridades personales o quizás incluso el amor? En este video, exploraremos las complejas razones detrás de su disputa, desde desacuerdos creativos sobre composiciones hasta un posible triángulo amoroso. Así que sigue viendo. La rivalidad entre José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández siempre ha intrigado a muchos, especialmente porque no estaba del todo claro cómo comenzó todo. A pesar de haber trabajado juntos en numerosas ocasiones y compartir respeto mutuo por los talentos de cada uno, siempre existió tensión. Vicente Fernández, conocido como el Charro de Huentitán, incluso admitió que no sabía por qué José Alfredo tenía un problema con él, a pesar de que ambos trabajaban bien juntos. De hecho, durante el último homenaje a José Alfredo, Fernández expresó que le tenía un gran cariño, pero ese sentimiento no fue correspondido. El origen de su discordia sigue siendo enigmático, pero se cree que la tensión comenzó durante sus primeras colaboraciones. Aunque a menudo compartían el escenario y producían juntos algunas de las músicas de mariachi más queridas, su relación estuvo llena de desacuerdos. Cuando Vicente Fernández comenzó a hacerse un nombre en el mundo del entretenimiento mexicano, José Alfredo Jiménez ya era una figura bien establecida. Jiménez había escrito algunas de las canciones más icónicas de la música ranchera, con sus composiciones siendo grabadas por leyendas como Pedro Infante y Jorge Negrete. Ya había alcanzado un gran éxito y no tenía nada que demostrar. Por otro lado, Vicente apenas comenzaba su carrera y sentía la necesidad de mostrar al mundo que era una fuerza a tener en cuenta en el género. Pero la rivalidad entre los dos no solo se trataba de competencia profesional. Antes de Vicente, otro gran nombre, Javier Solís, había tenido un enfrentamiento con José Alfredo por una mujer. Según el hijo de José Alfredo Jr., Jiménez había vetado a Solís de grabar sus canciones después de que Solís supuestamente intentara cortejar a la esposa de José Alfredo. El incidente dejó un mal sabor en la boca del compositor, y no fue hasta Navidad, cuando Solís se disculpó, que la ruptura se reparó. José Alfredo lo perdonó, prometiendo que la próxima canción que compusiera sería grabada primero por Solís. Sin embargo, esta no fue la única tensión pública que enfrentó José Alfredo. Su rivalidad con Vicente Fernández comenzó a intensificarse cuando Vicente coqueteaba con mujeres que José Alfredo consideraba suyas. No fue solo una mujer. José Alfredo tenía varias mujeres en su vida, y no le gustaba que otros intentaran ganarse su afecto. Vicente, por otro lado, parecía indiferente a esto, y estaba decidido a hacerse un nombre, sin importar con quién tuviera que coquetear en el camino. Una de las primeras mujeres que causó fricción entre los dos fue Lucha Villa, quien no solo era una increíble cantante, sino también una de las mujeres más admiradas del espectáculo mexicano en ese momento. Su belleza y talento tenían a muchos hombres a sus pies, incluido Vicente, quien vio una oportunidad para impulsar su carrera al acercarse a ella. Lucha Villa, en el auge de su fama, fue la musa detrás de muchas de las canciones de José Alfredo, y su éxito era innegable. A medida que Vicente comenzaba a ganar fuerza, buscó colaborar con ella, asistiendo a programas en los que ella estaba invitada, esperando la oportunidad de cantar junto a ella y, en su mente, consolidar su carrera. Lo que Vicente no sabía, sin embargo, era que José Alfredo y Lucha Villa ya tenían una relación, una que mantenían muy en privado. Ambos estaban casados con otras personas en ese momento,
y mantenían su romance en secreto. Vicente Fernández estaba entrando en un mundo donde no iba a ser precisamente recibido con los brazos abiertos, especialmente por José Alfredo Jiménez, quien ya desconfiaba de la relación de Vicente con Lucha Villa. José Alfredo no quería que nadie se interpusiera entre él y Lucha. En 1970, cuando la Copa del Mundo llegó a México, José Alfredo fue elegido junto con Lucha Villa para promover el evento. Sin embargo, se dice que Vicente Fernández hizo una campaña incansable para ser seleccionado para la promoción de la Copa del Mundo en su lugar, particularmente queriendo ser el que se presentara en el recién construido Estadio Azteca. Los productores, sin embargo, optaron por José Alfredo Jiménez, cuya voz ya estaba más establecida entre el pueblo mexicano, y creyeron que él representaría mejor el evento. Lucha Villa, quien ya era la cantante femenina más importante de México, también era la elección obvia para acompañarlo. Esta decisión no fue bien recibida por Vicente, quien había esperado que la oportunidad ayudara a consolidar su propia carrera. José Alfredo, quien sabía de la persistencia de Vicente, lo vio como un intento de arrebatarle algo, y eso lo molestó profundamente. José Alfredo siempre había considerado a Vicente como un oportunista, y aún más críticamente, no creía que Vicente tuviera el talento para estar a su mismo nivel. Para José Alfredo, la música de Vicente le parecía demasiado estridente, vulgar y demasiado dirigida a un público más casual y de clase baja. Su propio estilo, en cambio, era refinado, más bohemio y sofisticado. No solo José Alfredo pensaba de esta manera. Muchas otras figuras prominentes de la música ranchera en ese momento también consideraban que el estilo de Vicente era demasiado vulgar. Una música hecha para bares y cantinas, mientras que la suya estaba más alineada con un público élite y culto. Por ejemplo, Jorge Negrete, que hablaba 5 idiomas y era conocido por sus modales, era visto como el epítome de la clase. Vicente, en comparación, era mucho más crudo, y sus intentos de compararse con figuras como Negrete solo alimentaban el desprecio que otros sentían por él. Lucha Villa era alguien que tenía una profunda admiración por el talento, y fue el talento de José Alfredo Jiménez lo que realmente la cautivó. No solo lo admiraba como artista, sino que también estaba enamorada de él como hombre. Ella creía que José Alfredo era un compositor nato. A sus ojos, ningún otro artista en México podría siquiera acercarse a alcanzar su nivel. Mientras tanto, a medida que Vicente Fernández comenzaba a ganar oportunidades, especialmente a través de Televisa, se le prometió fama y éxito a cambio de lealtad. La empresa le aseguró que si jugaba según sus reglas, eventualmente competiría con las estrellas más grandes del país. Raúl Velasco, una figura prominente, fue uno de sus principales seguidores y desempeñó un papel crucial en el ascenso de Vicente. Sin embargo, estaba claro que Vicente estaba siendo comercializado más por su imagen que por su talento genuino. Tanto Lucha Villa como José Alfredo Jiménez creían que la fama de Vicente era en gran parte producto de la máquina promocional de Televisa, más que un resultado de sus habilidades musicales. Sentían que él era más una creación del marketing televisivo que un verdadero artista, similar a cómo las estrellas actuales suelen alcanzar la fama gracias a una fuerte promoción, en lugar de hacerlo puramente por su talento. A pesar de sus reservas, Lucha Villa finalmente aceptó cantar un dueto con Vicente Fernández, ya que las demandas de Televisa lo requerían. Sin embargo, no se sentía cómoda con la situación. Vicente a menudo cruzaba límites personales, acercándose demasiado para su comodidad, lo que la hacía sentirse incómoda. Pero, como ella misma decía, el trabajo era trabajo y no tenía otra opción. A menudo se confidenciaba con José Alfredo Jiménez sobre cómo no le gustaba trabajar con Vicente, especialmente porque su estilo era tan diferente al de José Alfredo. Vicente Fernández siempre tuvo un fuerte deseo de cantar las canciones de José Alfredo Jiménez,
lo que molestaba profundamente al legendario compositor. Vicente, sin embargo, interpretaba estas canciones durante sus shows en vivo sin pedir permiso. Mientras José Alfredo estaba vivo, había prohibido explícitamente que otros grabaran sus canciones, argumentando que no estaban hechas para ser gritadas de la forma en que Vicente a menudo lo hacía. A pesar de su frustración, José Alfredo optó por guardar silencio, no queriendo alimentar controversias públicas ni ser visto como envidioso. En el fondo, no pensaba que la interpretación de Vicente de sus canciones fuera adecuada, creyendo que su estilo era demasiado fuerte y agresivo. A medida que la carrera de Vicente crecía, especialmente con su transición al cine, una vez le pidió a Emilio "El Indio" Fernández que lo dirigiera en una película. Sin embargo, el director rechazó la propuesta, sintiendo que trabajar con Vicente podría dañar su propia reputación prestigiosa. Aunque Vicente ya era una gran estrella en México para entonces, gracias a sus éxitos musicales, el Indio no quería tener nada que ver con esa colaboración. En 1968, José Alfredo Jiménez comenzó una relación controvertida con Alicia Juárez, una joven artista que tenía solo 16 años en ese momento, mientras que José Alfredo tenía alrededor de 40. Esta relación causó revuelo en los círculos públicos, pero José Alfredo, después de haber ayudado a Alicia a lanzar su carrera como cantante, se enamoró profundamente de ella. Lo que más le preocupaba era el hecho de que Vicente Fernández también mostró interés en Alicia, y se decía que intentó cortejarla también. Esto enfureció a José Alfredo, quien se sintió irrespetado y lo vio como otro ejemplo del comportamiento oportunista de Vicente. La situación empeoró aún más cuando se dice que, mientras José Alfredo luchaba contra la cirrosis hepática y se encontraba en un estado de salud debilitado, Vicente Fernández se acercó nuevamente a Alicia y ambos comenzaron un romance secreto. José Alfredo, demasiado enfermo para confrontar a Vicente directamente, optó por permanecer en silencio una vez más, aunque la traición lo afectó profundamente. En medio de todo esto, José Alfredo Jiménez había compuesto El Hijo del Pueblo, una canción que se convirtió en un éxito masivo. Pero Vicente, en su estilo típico, intentó apropiarse de la canción, lo que enfureció aún más a José Alfredo. Él sentía que Vicente no tenía el talento ni la originalidad para construir su propia carrera sin recurrir a copiarlo. Esto solo consolidó la opinión de José Alfredo sobre Vicente, viéndolo como irrespetuoso y oportunista, siempre buscando maneras de beneficiarse del trabajo arduo y el legado de otros. Vicente Fernández era conocido por su profunda conexión con el pueblo, expresando con frecuencia su alegría por sus humildes comienzos. Pero se dice que su intento de conquistar a Alicia Juárez fue la gota que colmó el vaso para José Alfredo Jiménez. A partir de ese momento, José Alfredo decidió cortar la relación con Vicente, negándose a hablar con él. Sin embargo, Vicente continuó afirmando públicamente en entrevistas que eran grandes amigos, una afirmación que José Alfredo negaba en privado. La misma situación ocurrió con Antonio Aguilar, hasta que Pepe Aguilar luego desmintió las afirmaciones de Vicente, diciendo que no recordaba que su padre y Vicente fueran amigos. A pesar de la tensión, Vicente insistió en mantener la imagen de su amistad, incluso recordando momentos cuando, en tono de broma, le pedía un beso a Lichita. José Alfredo, por su parte, dejó claro que no pensaba lo mismo. También hubo rumores de que José Alfredo Jiménez había escrito la canción Las llaves de mi alma, y que Alicia Juárez se la dio a Vicente Fernández, quien luego la reclamó como propia. Vicente lo negó, pero José Alfredo optó por no impugnarlo públicamente, prefiriendo evitar el drama. Si hubiera hablado, se habría convertido en conocimiento público, y no quería ser visto como el tonto en la situación, como supuestamente lo expresó Alicia Juárez. En los últimos años de su vida, José Alfredo Jiménez se volvió cada vez más amargado,
Algunos incluso afirmaron que había sufrido abuso físico, un comportamiento que atribuía a su enfermedad. Pero otros sugirieron que su ira provenía de descubrir que Alicia le había dado a Vicente la canción Las llaves de mi alma, solo para que Vicente se jactara de ser el creador de la canción. José Alfredo siempre fue conocido por su actitud dura, pero estaba claro que esta traición lo golpeó fuerte. La hija de José Alfredo reveló más tarde que Alicia Juárez no era tan inocente como parecía. Describió a Alicia como una mujer que, una vez se dio cuenta de que José Alfredo estaba enfermo, comenzó a seguir a Vicente Fernández, viéndolo como una nueva estrella potencial para seguir avanzando en su propia carrera. Esta revelación sorprendió a muchos, ya que parecía que Vicente había traicionado a José Alfredo en un momento en que él era vulnerable. Pero a pesar de la traición, José Alfredo probablemente no estuvo tan sorprendido. Siempre había sabido qué tipo de mujer era Alicia, una mujer con su propia agenda, al igual que Vicente Fernández, quien también había mostrado interés en avanzar en su propia carrera a expensas de los demás. Muchos creían los rumores que rodeaban a Alicia Juárez y Vicente Fernández, pero la verdad parecía ser bastante diferente. Fue Alicia quien comenzó a seguir a Vicente, e incluso algunos sugirieron que ella coqueteaba con él. Personas cercanas a José Alfredo Jiménez afirmaron que Vicente nunca se atrevió a cantar sus canciones mientras él estaba vivo. No fue hasta que José Alfredo falleció que Vicente grabó su música, probablemente sintiendo que José Alfredo no lo aprobaba debido a la tensión entre ellos. Aunque José Alfredo respetaba a Vicente como artista, nunca fueron grandes amigos. Vicente, sin embargo, a menudo lo mencionaba como un compañero, lo que irritaba a José Alfredo. Lo que realmente le molestaba era que Vicente no solo se atribuía canciones como El hijo de la gente, sino que también cantaba El Rey como si hubiera sido escrita para él, lo que le parecía una afirmación irrespetuosa sobre algo que no le pertenecía. A medida que la salud de José Alfredo se deterioraba, ya no podía defenderse contra la creciente controversia. En 1973 falleció, y Vicente Fernández luego afirmó que le había pedido permiso a José Alfredo para usar la canción El hijo del pueblo en una película, una afirmación que muchos dudaron. Mientras Vicente era frecuentemente llamado el último rey, muchos expertos seguían considerando a José Alfredo Jiménez como el verdadero rey, el compositor de esa legendaria canción. Un detalle curioso sobre la canción El Rey es que fue escrita por José Alfredo Jiménez durante un momento de enojo hacia otro gran compositor mexicano, Cornelio Reina. Lucha Villa recordó una vez cuando estaban de gira juntos, y el productor insistió en que Cornelio fuera incluido debido a su conexión con la canción. José Alfredo se frustró con esto, ya que no quería que nadie más estuviera asociado con la canción. Famosamente compuso El Rey para expresar que no tenía ni trono ni reina, refiriéndose a Cornelio Reina o a cualquier otra persona que intentara apropiarse de él. Esta tensión resurgió más tarde cuando Vicente Fernández comenzó a reclamar la canción como suya. En 1974, durante una gira en España, Vicente cantó El Rey, pero muchos allí no sabían que había sido escrita por José Alfredo. No fue hasta que un periodista español mencionó a José Alfredo como el compositor que Vicente admitió, sí, él es el compositor, aunque previamente había dejado la impresión de que era su propia canción. Esta no fue la primera vez que Vicente fue acusado de atribuirse canciones erróneamente. También había reclamado canciones de Martín Urieta como propias, lo que causó resentimiento por parte de este último. Aunque algunas versiones de Vicente de las canciones de Martín, como La Mujer Divina, no fueron éxitos con su propia voz, tuvieron éxito cuando las cantaron otros. Más tarde, Vicente las recuperó, incluyendo El Bolero Urge, un éxito de Juan Valentín. Vicente Fernández siempre buscó oportunidades para actuar junto a leyendas como Nola Beltrán y Lucha Villa.
con la esperanza de ser reconocido como uno de los grandes. Sin embargo, una cosa que nunca pudo lograr fue presentarse en Bellas Artes. En ese momento, le dijeron que no cumplía con los criterios para cantar allí, lo que le molestó profundamente. Vicente creía que merecía presentarse en lugares tan prestigiosos, y la constante negación de Bellas Artes solo alimentaba su frustración. Años después, hacia el final de su carrera, Vicente afirmó que alguien de Bellas Artes se había puesto en contacto con él con una oferta para presentarse allí una última vez. Pero para entonces, estaba tan amargado por años de rechazos que, según se dice, rechazó la oferta, diciendo que ahora él era el que rechazaba. Si esto fue cierto o simplemente una manera de vengarse de la institución, no está claro, pero marcó un momento simbólico en su carrera. Esta situación también sumó a su rivalidad con Juan Gabriel, quien, como el Divo de Juárez, fue abrazado por la élite y se le dio acceso a lugares como Bellas Artes. Vicente resentía no poder alcanzar el mismo nivel de reconocimiento y éxito. A lo largo de su carrera, Vicente Fernández se fue sintiendo cada vez más frustrado, ya que muchos de sus colegas preferían colaborar con Juan Gabriel, quien, a pesar de ser un cantante de estilo diferente, estaba en alta demanda. Vicente creía que él era el cantante superior, sin embargo, era Juan Gabriel, el Divo de Juárez, a quien las celebridades buscaban. Esto creó una profunda rivalidad entre los dos, especialmente cuando Juan Gabriel grabó un álbum de música ranchera, atrayendo a cantantes femeninas famosas como Lucha Villa, Lola Beltrán, Rocío Dúrcal y Amalia Mendoza. Vicente, siempre confiado en sus habilidades, a menudo se consideraba una verdadera leyenda en el género. De hecho, en su biografía oficial, se mencionó que el propio Frank Sinatra había referido a Vicente como el Frank Sinatra de América Latina. Sin embargo, en realidad, fue Javier Solís quien había ganado ese título, no Vicente, a pesar de lo que sugería la historia. Cuando José Alfredo Jiménez falleció en 1973, se dijo que el verdadero rey de la música ranchera había muerto. Lucha Villa, en particular, expresó que nadie produciría jamás la misma calidad de música que José Alfredo había creado, desafiando a cualquiera a probar lo contrario. Mientras tanto, una nueva estrella, Juan Gabriel, comenzaba a surgir, creando canciones exitosas cantadas por artistas como Lucha Villa y Rocío Dúrcal. Aunque Juan Gabriel era conocido principalmente por sus canciones rancheras, también se expandió a baladas románticas y música rítmica, dejando su huella en varios géneros. Cuando se lanzó la serie biográfica de Vicente Fernández, El Último Rey, provocó indignación entre muchos fans de José Alfredo Jiménez. Argumentaron que José Alfredo era el verdadero rey de la música ranchera, y que Vicente claramente había tomado prestada la frase «el rey» de la legendaria canción de José Alfredo, El Hijo del Pueblo. El tema de estas figuras icónicas en la música mexicana es innegablemente fascinante, y explorar sus vidas y la dinámica entre ellas despierta la curiosidad de muchos. Aunque no está claro qué exactamente alimentó la supuesta rivalidad, si realmente existió o si fue solo una percepción, algunos creen que la tensión entre los dos era inconfundible. Al final, nos quedamos con rumores y especulaciones, pero nos encantaría escuchar tus pensamientos. ¿Crees que existió una rivalidad entre José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández? ¿O mejor dejamos el brindis para otra ocasión? Déjanos saber en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video. Adiós por ahora.